Hoy día vamos a continuar el estudio del Evangelio de Lucas con esta sección que la Reina Valera 1960 titula La puerta estrecha, que va de Lucas 13, versículo 22 al versículo 30. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hermanos, esta es una historia tremenda que aparece acá. Esta es una enseñanza que responde a una pregunta que se han hecho muchos a lo largo de la historia en las diferentes culturas. ¿Cuánta gente será salva? Es una pregunta muy importante. Y el Señor nos revelará una verdad, que hay riesgo de quedarse fuera de la salvación. Si no fuera así, esta escritura sobraría. Sería inútil si solo fue una advertencia para los judíos. Pero no es así. Es para todos. Es una pregunta que cualquiera podría responder si supiera que Dios es santo y perfecto, y que lamentablemente la mayoría vive como quiere, sin realmente importarle lo que Dios piensa de ellos, si es que creen que hay Dios sobre ellos. La puerta angosta. Ese es el estudio de hoy. Dice Lucas 13:22, que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Fíjense ustedes, hermanos, que Jesús no andaba en carruajes reales ni era llevado en andas. Él caminaba kilómetros entre una ciudad a otra y de una aldea a otra. No es como la figura que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías libertador con poder, autoridad, que viniera a ellos. El Señor llegó caminando. No andaba de paseo tampoco. Su labor era enseñar, enseñar las buenas nuevas de salvación, la santidad y la perfección de Dios. Les hablaba claramente de la pecaminosidad del hombre, de la maldad del hombre, y la nueva noticia del perdón para todos aquellos que creyeran, que se arrepintieran de sus pecados. Cuenta la historia que aquel día iba camino a Jerusalén. Había recorrido cientos de kilómetros yendo de aquí para allá desde Galilea, que en un viaje directo desde Galilea, desde Capernaum, por ejemplo, a Jerusalén, son alrededor de 200 kilómetros. Pero usted sabe que Jesús iba para allá, iba para acá, iba hacia Samaria, daba luego una vuelta por otro pueblo. El Señor iba entrando en uno y otro pueblo. Por tanto, la distancia recorrida por el Señor era muy superior a esa cifra que hoy día, midiéndola entre Capernaum y Jerusalén, son solo 200 kilómetros, pero 200 kilómetros caminando. Imagínense la cantidad de kilómetros que caminaba el Señor para poder enseñar la palabra. Hoy día la gente no quiere subirse a un auto, a un automóvil o a un medio de locomoción para ir a escuchar la palabra, porque tiene frío, porque tiene calor, porque tiene hambre, porque tiene sueño, por uno y otro motivo. Debemos aprender del Señor. Lucas capítulo 13, versículo 23, dice que alguien le dijo: Señor, he aquí la pregunta importante, ¿son pocos los que se salvan?
Hermano, los escribas y fariseos creían que todos los judíos se salvarían, excepto aquellos pecadores notorios como las prostitutas, los publicanos, los blasfemos, los herejes. Pero algunos grupos judíos más ortodoxos pensaban que solo serían salvos aquellos que cumplían sus ritos, sus propias reglas que ellos habían inventado, sus reglas religiosas, que incluían entre muchas normas estrictas sobre sus ayunos, sobre sus largas oraciones en público, etcétera. Ellos pensaban que estaban salvados con lo que hacían. Le habían puesto muchas reglas al sábado, por ejemplo, que era legal y que era ilegal. Y pensaban que con respetar eso era suficiente. Sea quien sea que hizo esta pregunta, y sin importar cuál fue la verdadera intención que tuvo aquella persona de hacer esta pregunta es muy importante. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Cuántos son los que se salvan? Por lo que el Señor le explica en la respuesta, de seguro fue un judío. Esto es un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Los hebreos, hermanos, creían que tenían ganada la salvación solo por ser de sangre judía. En el Sermón del Monte, ahí en Mateo del 5 al 7, está respondida esta pregunta, ahí en Mateo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermano, esta es una verdad terriblemente deprimente. Imagínense, la inmensa mayoría, aunque se declare incluso cristiano, se perderá. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿A qué se debe esto? Esta sentencia tan terrible del Señor. Lo primero que podemos deducir es que nadie se salva solo, hermano. Nadie se salva solo. No hay libre entrada al reino de Dios. Y no hay muchas puertas ni muchas formas de entrar por ello, por el reino de Dios. La única puerta provista por Dios no es ancha. Usted ya ve, el Señor dijo que es estrecha, que es angosta. Esta única puerta de entrada es la que el Señor menciona. Se entra de a uno, no pueden pasar dos juntos, no puede pasar nadie cargado con sus posesiones, no puedes llevar a otro en andas, no puedes entrar con tus pertenencias, ni con tus carros. La puerta es estrecha. Tal vez muchos buscan, hermano, procuran entrar al reino de Dios, pero no pueden porque no ven al Señor Jesucristo, que Él es la puerta. No le conocen o lo desprecian sencillamente. El Señor habla de esta especie de puerta que permite ser salvo. Él mismo dijo en otra ocasión que Él era la puerta estrecha. También en Juan 10:9, el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta de las ovejas, como mencionaba aquí en Juan capítulo 10. Es decir, hermanos, solo a través de Jesús, solo a través de Él, se puede tener acceso a eso llamado salvación. Él es la puerta estrecha y también es el camino angosto que lleva al Padre. Nadie más puede ir al Padre si no es a través de Él. No hay otra puerta, no hay otro camino. Esto es tajante, hermano, inflexible, no negociable. Está predeterminado por el único Dios. Esta verdad, hermano, es contundente, es rotunda, es terminante, es concluyente, realmente autoritaria y firme. En ningún otro hay salvación. Pedro y Juan, ante el consejo que tuvieron que ir después que fueron arrestados y encarcelados porque anunciaban a Jesús resucitado, aparece ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo el apóstol, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Todas las ilusiones que quieran se pueden hacer musulmanes y todas las religiones chinas e hindúes. No hay otra forma. La salvación ha sido ofrecida a todos los hombres, en todas las épocas, después de Cristo. Y antes de Cristo, el pueblo judío la predicaba a través de sus profetas. Hoy día, hermano, mantiene aún el Señor la puerta abierta. De parte de Dios no hay problema para entrar a través del Señor Jesús. El asunto, hermano, es la pecaminosidad del hombre.
que no se ha arrepentido, que no ha creído en el Señor Jesucristo, o no quiere cambiar su forma de vivir y de pensar, que se opone en el fondo a ser transformado por Dios. Pues al cruzar esa puerta, todo debe cambiar. Cruzamos la puerta tal cual llegamos a ella, tal cual estamos. Pero de ahí en adelante deben producirse los cambios. El Señor dice que debe haber esfuerzo de parte nuestra por entrar. Esforzaos, dice el Señor. Esforzaos. Nadie nos meterá obligado a través de esa puerta. No será tampoco entonces simple y fácil de hacerlo. No será simple y fácil hacerlo. Dice el Señor que muchos fracasarán en el intento de querer entrar por la puerta de la salvación. Por lo tanto, hermano, al haber una puerta que es Cristo, esto implica que al reino de Dios no se puede acceder por mérito propio, por el simple esfuerzo humano. Se tiene que cruzar a través de Cristo, pues los pecadores nunca podrán salvarse a sí mismos. No hay una puerta o una ventana adicional aparte de Cristo para entrar por otra vía. La salvación solo es por gracia, no por obras. Cristo es el autor de la salvación. Pero hay, hermanos, luchas internas, luchas externas que los pecadores deben sortear para entrar. Hay costos debido al amor natural del pecador por el pecado, a esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a la oposición de amigos, familiares, a la oposición del mundo, a la oposición de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad para que no nos esforcemos a entrar. Muchos tratarán de entrar, pero no podrán, dijo el Señor. De seguro por no seguir bien las indicaciones, por no respetar las reglas que Dios ha dispuesto para ello. Hoy, hermanos, se ofrece un evangelio fácil, si usted se ha dado cuenta. La oración del penitente, acuñada hace 2 siglos atrás. ¿De qué se trata? Repite conmigo esta oración y ya estás listo. Tu nombre acaba de ser inscrito en el libro de la vida. Hay fiesta en el cielo. Estás sellado. Eso era todo. Estás adentro. ¿Viste? ¿No era tan difícil la cosa? Porque Jesús hizo el trabajo por ti. ¿Es realmente una oración que salva? Tal vez sí, en algunas ocasiones sí. Si la oración dicha fue hecha con todo el corazón, desde adentro, por supuesto, será el punto de entrada, el momento en que se hizo la oración. Pero una oración dicha sin que salga de un corazón no arrepentido de verdad, son solo palabras al aire. Esforzaos, dice el Señor, por entrar. Y si dice esforzaos, no es tan fácil como repetir una oración. Porfiad a entrar por la puerta angosta, dice el Señor. Esfuérzate significa esto, hasta quedar casi sin aliento. Esa es la palabra, esa es la fuerza de la palabra escrita aquí en el griego. Esfuérzate hasta quedar casi sin aliento. Por lo tanto, no será nada de fácil. El apóstol Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. Es una lucha de vida o muerte que debemos asumir, hermano. Una carrera. No basta procurar entrar. No basta solo decir o desear hacerlo. Sencillamente hay que hacerlo, venciendo todo tipo de obstáculo que nos aparta de Dios. Ahí en Lucas 13, versículo 25, el Señor dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. El Señor es claro en decirnos esto. Nos advierte que esta puerta no estará por siempre abierta. Dios la cierra y luego, aunque llamen con desesperación, no volverá a abrir. Lo mismo que sucedió con la puerta del arca de Noé, que Dios cerró la puerta y nadie luego pudo entrar. Nadie luego pudo abrir la puerta. El Señor cerró la puerta del arca de Noé y luego nadie pudo abrir. Así también es la puerta de la salvación. Por tanto, hermano, esto significa que solo algunos entrarán y los que se aproximen en forma tardía a aquella puerta de salvación, ya no habrá oportunidad. Game over. Game over. El juego terminó. No hay más tiempo. Se acabó. Eso significa. Llegará ese día, hermano, en que Dios no tendrá más misericordia de los pecadores.
de aquellos pecadores porfiados que no querían entrar por una u otra excusa, porque estaban ocupados en otro asunto, no tenían tiempo, estaban estudiando, estaban trabajando, porque no sabían, porque no entendieron muy bien cuáles eran las condiciones o instrucciones, se excusaron en una y otra cosa, etcétera. Game over. Juego terminado. Pitazo final, trompetazo final. No habrá reversa. Puerta cerrada y no se vuelve a abrir. El trono de la gracia desaparecerá y en su lugar será erigido el trono de la justicia de Dios. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Lucas capítulo 13, versículo 26 dijo el Señor. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entre los que quedarán fuera, hermano, habrá millones de judíos que pensaban que solo por el hecho de ser judíos se salvarían. También habrá personas que llegaron a conocer a Jesús, escucharon sus enseñanzas, compartieron la mesa con el Señor. Delante de ti hemos comido y bebido. Tal vez tomaron la Santa Cena, pero no fue suficiente. Entre los que queden fuera habrá personas que nacieron tal vez en una familia cristiana, que fueron criados en las bancas de las iglesias, estuvieron cerquísimas del Señor, pero nunca realmente atravesaron la puerta de la salvación. La vieron, la contemplaron, entendieron lo que significaba, pero no se esforzaron en entrar. Prefirieron otras cosas. Muchos líderes religiosos reconocidos que proclamaban conocer a Jesús no estarán allí porque eran moralmente corruptos, había maldad, nunca salieron de la maldad. Por tanto, hermano, escuchar la palabra de Dios, pertenecer a algún grupo religioso o congregación, no significa que es una demostración total que ya entraron por la puerta estrecha. Indudablemente es esencial darle la espalda al pecado, dejar la maldad que hay allá fuera del reino de Dios y atesorar la salvación dada por Jesús, permaneciendo, hermano, dentro del reino, que es el lugar más seguro de salvación. Tal vez también quedarán muchos afuera de la puerta esperando que llegaran sus amigos, sus familiares para tomar una decisión, para entrar todos juntos, en grupo, pero eso no era posible, no. La puerta es estrecha, es angosta, es individual, es personal, una salvación personal. Será fatal, hermano, esa actitud de quien espera que otros crean para el decidirse de verdad. Es que estoy esperando que mi esposa, que mi esposo, que mi hijo, que mi hermano, que mi tío, que mi... Pues cuando la puerta se cierre, de un momento a otro, ya no habrá más chance de hacerlo. Así dijo el Señor. Lucas capítulo 13, versículo 27 dijo el Señor, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Cuál es la clave? Hacedores de maldad. El punto clave es el pecado. De nada sirve haber oído la palabra 1000 veces, haber estado en comunión dentro del cuerpo de Cristo, comiendo y bebiendo y escuchando la palabra de Dios. Pero continuar en maldad, haciendo caso omiso de las enseñanzas de Jesús. El que solo escucha pero no hace, aquel oidor olvidadizo, no tiene acceso al reino de los cielos. Nada inmundo, dijo el Señor, entrará en la ciudad celestial. El conocimiento de Jesús debe provocar santidad, pureza, apartarse del pecado. El Señor Jesucristo no reconocerá a nadie que siga en pecado aún, cuando hubiese participado con Él, incluso durante tanto tiempo. Aquí la costumbre, ni tanto tiempo que estuve escuchando, ni comiendo, ni bebiendo delante de tu presencia, tal vez orando, agradeciendo a Dios por la comida. Pero si siguen maldad, si siguen pecado, nunca os conocí, dice el Señor. Si no hay obediencia a Jesús, si no hay señorío de Él, si no se dejó la maldad, implica que jamás cruzó verdaderamente por esa puerta de la salvación. Mira, es muy importante el orden. A veces la gente dice, Jesús es mi Salvador. No, no, dicen algunos. Primero, Jesús es tu Señor. Si Jesús es tu Señor realmente, podemos estar seguros que es tu Salvador. Nadie puede decir que Jesús es su Salvador, pero en el fondo Jesús no es su Señor. No, tiene que ser las dos. Tu Señor, primeramente, y tu Salvador. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 13, versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes,
cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Jesús le habla a los judíos. Le dice, el llanto que habrá será terrible, el crujir de dientes. El llanto indica remordimiento, gran tristeza. Pero el crujir de dientes habla de rabia, de ira, de un violento odio contra Dios. Aún, hermanos, en estas terribles condiciones finales, circunstancias finales, el crujir de dientes indica rabia contra el Señor Jesucristo, indica un corazón de aquellos que quedaron fuera, que no fue cambiado. Será, hermano, un lamento terrible para los judíos que se creían salvos por ser descendientes directos de los padres de la fe. El ver como otros, entre ellos su mismo padre Abraham, Isaac y Jacob, y todos los profetas de Dios que incluso fueron matados por ellos, perseguidos por los propios judíos, estarán disfrutando la grande salvación de Dios. Y aquellos religiosos judíos y otros religiosos cristianos de nuestra época, que se creían herederos de las promesas hechas a Abraham, estarán fuera. Este será, hermano, un día de amargura, dice el Señor, como la que nunca tuvieron para los que se quedarán fuera. Y en cambio será un día de grande gozo para los que entraron por aquella puerta, para los que se esforzaron, para los que no perseveraron en la maldad. Llegará, hermano, aquel día en que será demasiado tarde para arrepentirse y para tener fe o para humillarse ante Dios. Hoy es el día. Hoy es el día de ir a Él con contrición de corazón. Pues mañana puede ser demasiado tarde. Cuando se cierre la puerta será demasiado tarde para orar. Será demasiado tarde para querer congregarse y recibir enseñanzas de Dios. Será demasiado tarde para querer ir ahora a ejercer dones del Espíritu Santo en comunión con los hermanos. Será demasiado tarde para dejar el pecado de una vez por todas, para ponerse a cuentas con Dios, para poner a Dios primero en la agenda diaria, para anhelar aquella salvación, para desear entrar verdaderamente en el reino de Dios. El infierno, hermano, estará lleno de personas que se lamentarán eternamente por no haber creído lo suficiente, por no haberse esforzado, por no haber dejado su maldad, por no haber vivido una vida acorde a la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 13, versículo 29. Dijo el Señor, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aclara el Señor que vendrán de otras naciones, como nosotros, de todo el mundo, y cenarán en el reino de Dios. Gloria al Señor. Gente venida de lejos, de naciones y pueblos de todos los puntos cardinales, habrán entrado por la puerta angosta y morarán con Jesús, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos los profetas, con los santos en el reino de los cielos. Y dijo el Señor finalmente en esta historia, Lucas capítulo 13, versículo 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Es decir, hermanos, los que se creían que serían los primeros en entrar, entre ellos los judíos, que pensaban que tenían una amplia entrada en el reino de los cielos, serán postergados porque no creyeron al Mesías, porque no se esforzaron por entrar. Los no judíos que creyeron, por el contrario, los llamados perros gentiles, que se pensaban que eran los postreros, los últimos que podrían entrar en el reino de Dios. Dijo el Señor que entrarían primero en el reino, mientras que los judíos incrédulos, quienes fueron llamados los primeros, serán excluidos. A lo largo de los siglos, hermanos, podríamos analizar cómo millones de judíos se han perdido porque no creyeron en Jesús. Hoy día todavía se siguen perdiendo millones. La puerta de entrada al reino de los cielos, la única provista por Dios, Jesús, el Señor Jesús, le rechazan hoy día también como Mesías. Hoy en la actualidad millones de judíos siguen en esa misma condición de incredulidad y si nada cambia, estarán entre los muchos de todo el mundo, los muchos no judíos incrédulos que se lamentarán amargamente por siempre. La historia del cristianismo, hermano, nos ha mostrado que millones de personas no judías reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y entraron por la puerta angosta, arrepentidos de sus pecados, dejaron su mala vida y están dentro del reino de los cielos esperando la redención final del cuerpo. Gloria al Señor. Habrá mucha sorpresa en el reino de los cielos. Algunos que despreciaban la salvación alcanzarán a entrar y serán los primeros.
Otros que parecían seguros y muy religiosos o espirituales se quedarán fuera de la puerta del reino porque no dejaron el pecado. Muchos me dirán, dijo el Señor aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre profetizamos, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartaos de mí, dirá el Señor, jamás os conocí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. El pecado es el punto principal, hermano. La posición que se tendrá en el cielo no es tampoco como en la tierra. Los primeros de la tierra que tenían tal vez autoridad y poder y riqueza, si entraron por la puerta angosta a los cielos, puede que resulten ser los últimos en la jerarquía. Y los últimos aquí en la tierra, tal vez los más despreciables. Si entran por la puerta angosta y hacen la voluntad de Dios, puede que sean los primeros en el cielo, con grandes galardones. Este texto, hermano, debe hacernos meditar profundamente de la seriedad del asunto de nuestra salvación. Esto no es un juego. La misericordia de Dios hacia los pecadores no durará por siempre, porque la puerta de la salvación, porque la puerta de la salvación será cerrada. Esforzado, dice el Señor. Esto debe provocar en nosotros la urgente necesidad de abandonar nuestros pecados, de esforzarnos por ser santos, de ocuparnos en nuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor. De no estar allí con un pie adentro y otro pie afuera y otro pie afuera de la puerta estrecha, sino que definitivamente adentro, en obediencia, bajo el señorío de Cristo, en santidad. ¿Estás preparado si el padre de familia cerrara hoy la puerta? ¿Estás preparado? ¿Estás seguro que estás dentro? El que pueda contestar positivamente a estas dos preguntas. Sí, estoy preparado. Sí, estoy seguro que estoy dentro. Será bienaventurado, dichoso, una felicidad increíble que no nos podemos ni siquiera llegar a imaginar. Y también estará entre la minoría, entre los pocos que hizo lo correcto, que eligió lo correcto, que se esforzó por entrar y que dejó su maldad. La puerta es estrecha, es angosta y pocos son los que la hallan. Muchos, muchos procurarán entrar y no podrán. Agradecemos a Dios porque hemos conocido a Cristo, porque tenemos esa puerta a la salvación, porque ha llegado la palabra de Dios para liberarnos de esa maldición que había sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro eterno, porque solo en Él encontramos salvación, porque solo en Él podemos decir que podemos enfrentar el juicio final. Tenemos la entrada, el ticket, nos lo dio el Señor. Gracias al Señor por esta palabra, gracias porque nos hace meditar y también para que tengamos urgencia en predicar esto. ¿Amas a muchas personas que no están hoy día dentro del reino de Dios? De eso se trata. Si tú crees que estás dentro, apúrate, evangeliza, háblale a tus parientes, a tus amigos, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a las personas que amas y a las que no amas también, a cualquiera que puedas hablarle de esto. El tiempo se acaba, la vida es corta, el Señor ya vuelve, la puerta se cierra y ya nadie más podrá entrar. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta y llévale este mensaje a otros. No le vendas un evangelio barato. No, si solamente tienes que hacer esta oración y estás listo. Listo, suficiente, ya. Esforzaos, dice el Señor, a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y lamentablemente no podrán. Dios nos ayude, hermano, a enfrentar todo esto que tenemos por delante. Estamos en un tiempo difícil. Hoy día hay mucha incredulidad, hay tanto conocimiento, hay tantas verdades que la gente está confundida. Pero nosotros sabemos la verdad. Y nuestra misión es predicar esto, predicar la verdad. No prediquemos cuestiones que son mentiras.
No prediquemos un evangelio barato. No, sí, es súper fácil. Cosa que, mira, dilo, repite conmigo. Tiene que haber compromiso, esfuerzo, porque el mundo, la carne y el diablo están ahí para evitar esto, pero no estamos solos. Tenemos al Dios de nuestra salvación que está con nosotros.